decir también las declaraciones universales que se han brindado a lo largo de la historia. Comenzamos desde 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Donde todos se reconoce que todos somos seres humanos, que nacemos libres, iguales en dignidad y derecho. A partir de ahí, el ser humano, aunque tenga alguna dificultad por nacimiento, es una persona digna y que se le deben de respetar sus derechos. También dentro de la misma Declaración Universal de Derechos Humanos para 1948, en el artículo 26, ya recoge que toda persona tiene derecho a la educación, ¿verdad? El mismo año, dignidad, igualdad, educación. ¿A qué lo tiene que dirigir? Al pleno desarrollo de su personalidad humana y fortalecer el respeto de sus derechos humanos y a las libertades fundamentales. Quiere decir que desde aquí, en 1948, tenemos el basamento para nosotros propiciar una educación inclusiva. Aunque vamos a ver que han habido otros documentos también que los podríamos considerar como legales para la protección de la infancia y la adolescencia en cuanto a educación, que se refiere a otros términos, quizás ya más específicos en educación. La Convención de los Derechos Humanos también para la infancia, ya en 1989, ya recoge nuevos términos y habla sobre la atención a las necesidades especiales del niño. Incluimos ya el término necesidades educativas especiales. Actualmente, con el documento que vamos a revisar, que es el Índice de Desarrollo para la Inclusión, ya no se persigue hablar de necesidades educativas especiales, sino evitar o disminuir las barreras en educación, que somos nosotros las que los estamos poniendo. Entonces aquí se introducen necesidades educativas especiales y dice que es para asegurar que el niño impedido, vean los términos médicos que se utilizan para este momento, ¿verdad? Todavía estaba en boga lo que es la filosofía médica, por eso es que habla de impedido, tenga acceso efectivo a la educación. No solo a la educación, a la capacitación, a los servicios sanitarios, ¿qué quiere decir? Todo lo que respecta al área de la salud, al área de rehabilitación, la preparación para el empleo y oportunidades de esparcimiento, que reciban tales servicios para que haya un desarrollo integral de la niñez y la adolescencia. Ahora, aquí es importante entonces ver que para 1989 todavía la Declaración de los Derechos de la Infancia estaba promulgando una educación con un enfoque segregador, porque estaba hablando de educación en la cual se llevaba al niño a una escuela de educación especial, que tan famosas tenemos aquí, como la de Escuela de Ciegos, la de Sordos, que también fue fundada hace poco por Griselda Celedón, y las de deficiencia intelectual, ¿ya? Que si el niño tenía la deficiencia intelectual muy profunda, entonces iba para la escuela de educación especial, si se cumplía el requisito de salud, si se cumplía, porque había una enfermera y un médico que los llegaba a ver, si se cumplía el requisito de educación, porque había maestras en el área de la educación especial en las escuelas de educación especial, y servicios de rehabilitación. Ahí habían terapeutas, psicólogos, terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales. Quiere decir que existía también lo que era la rehabilitación y la preparación para el empleo. Al llegar a determinada edad, los niños pasaban a talleres donde se les enseñaba un oficio. Quiere decir que, respetando la Convención de los Derechos del Niño o de la Infancia, para 1989 las escuelas de educación especial eran la boga. Eso era lo que tenía que estar establecido para ayudar a los niños con alguna dificultad. Todavía, imagínense, para 1989 hablábamos en estos términos médicos. También, ya para la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos en Tailandia y posteriormente en Salamanca, cuando se habla sobre necesidades educativas especiales, refieren la universalización de la educación, que quiere decir que ya las escuelas de educación especial tienden a desaparecer porque los niños tienen que ser incluidos
o ya tienen que ir a ser integrados en escuelas regulares. ¿Ya? Para 1990, 1994, el país también firma convenios que establecen la desaparición de escuelas de educación especial. Nada menos esta semana que pasó recibimos a un estudiante en la clínica, ahora tiene 30 años de edad cronológica, quiere decir que él nació y a la edad para ahora tiene 30 años, pero su capacidad intelectual, salud, estamos hablando de un niño de 7 años. ¿Ya? Su aprendizaje va más lento de lo normal. Estaba comentándome que para cuando entró la presidencia de, ¿cómo se llama? De Tony Saca, me dice la madre de familia fue que sacaron todo lo que eran los estudiantes IRRI, educación especial, y me dijeron que tenía que trasladarlo a la escuela de educación regular. Pero primero me dieron el salvataje, me dice ella, de irme a la Escuela de Educación Especial de San Jacinto. Estando en San Jacinto, me dice, quizás fue menos de un año, cuando ya estaban diciéndonos que desalojaran la escuela porque ya no iba a funcionar y que nos trasladaban al instituto que está enfrente de ahí. Cuando la madre de familia ve esto de la inclusión, que no se lo explicaron, me dice, yo tuve miedo. En el ambiente en el que vivimos, los niños con necesidades educativas o a quienes tenemos que reducirle las barreras de acceso y educación de calidad son bien vulnerables. Ellos son abusados increíble. Es que encuentran alguien que les haga daño. Entonces me dice, a nosotros nos dio pavor llevarlo a una institución de educación regular, porque ahí va de todo. Hubo un compañero que sí lo escolarizaron de él y fue agredido sexualmente. Entonces me dicen, ¿cómo yo iba a querer mandar a mi hijo? Después de 10 años, quiere decir que él salió del sistema educativo a los 20. Ahora, 10 años más tarde, me dicen, no sé qué hacer con él, pero él quiere regresar a una institución educativa. Pero si hablamos de institución educativa, el sistema regular ya no lo absorbe por su edad. Decimos, vaya, entonces vámonos con los programas de sabatinos o nocturnidad, buscándole una oportunidad para que él ingrese nuevamente. Pero volvemos a la misma y me dice la mamá, yo no quisiera que ingresara a esos programas porque si la educación regular apenas están haciendo la inclusión, en esos otros programas no hay. Los maestros no saben todavía qué es esto. Entonces, ¿cómo yo mando a mi hijo con maestras que tampoco saben? Sino que están tratando con otros grupos vulnerables, que son los niños que pertenecen a pandillas, o jóvenes que salieron embarazadas, trabajan y entonces llegaron a una edad y ahí es donde se incluyen. Entonces me dice, yo no puedo mandar, yo desconfío del sistema. Tiene 30 años, pero le hablo directamente a él porque tiene el buen lenguaje, comprende el lenguaje y expresa. Le digo, entonces tú quieres regresar a un colegio, quieres ir a una escuela. Sí, me dicen feliz. Él quiere ser integrado, quiere avanzar socialmente, emocionalmente, como se le quiera llamar, pero él necesita regresar al sistema educativo. Pero nos vemos con esas puertas cerradas a veces que no hayamos para dónde. Le doy opciones, 2 más en San Salvador y me dice, pero es que por la edad. Y le digo, definitivamente por la edad, porque tiene 30 años y necesita estar con grupos de preparatoria. Las mamás van a saltar desde alto y van a decir, ese es un abusador y porque han metido a un hombre con los niños. No entendemos qué es inclusión. Y en efecto, lo primerito que yo le dije es, señora, no va a ir a un kinder su hijo, ya está grande, yo necesito meterlo en un aula con bachillerato. No va a entender, pero él se siente escolarizado. ¿Qué? Va a tener maestra sombra, luego lo sacamos, va a una clase de sociales, se escucha, se relaciona y luego ya se va para su casa. Pero él siente que va uniformado, que lleva sus cuadernos, que va a hacer sus planas, va a ser un niño más, pero buscando potenciar sus habilidades. Ahora, claro, estamos los que son psicólogos aquí, que su CI ya está ahí. Ya ahí topamos. Pero él va a tener estimulado su cerebro. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a mantener potenciado ese cerebro, haciendo algo. Porque en la casa me dicen lava, plancha,
lavar los trastos, ayuda en la cocina, esto y lo otro, sí, pero quiere estar en el sistema educativo. No le podemos negar. ¿Por qué? Porque el mismo sistema lo sacó. Entonces tenemos que ver cómo le abrimos una puerta, porque entonces estamos negándole el derecho de igualdad. No podemos mandarlo a la universidad, no tenemos universidad que lo vaya a incluir si no puede leer bien, no hace cálculos matemáticos. Pero sí podemos mantener estimulado, ¿ya? Le decía yo a la familia, ¿usted quiere un grado académico? No, apartamos de ahí, porque institución que lo pueda tomar no le va a dar ningún grado académico ahorita, y muy probable que no se lo den. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Que esté escolarizado, que haga algo. Entonces sí, va a tener su maestra sombra, va a estar estimulando, va a entrar a clases de sociales con bachillerato. Pero que él escuche, que él se relacione, que él haga una actividad, que él dé su opinión. Ya nosotros estamos avanzando y estamos incluyendo. Pero ahí son objetivos y políticas de instituciones educativas que ya las tengan. Pero si su institución no tiene políticas educativas o cultura de inclusión, difícilmente. Porque aunque vaya a una clase de bachillerato, habrá padres de familia que van a decir, no, mire, ¿para qué metieron a ese muchacho aquí? O a ese hombre, que tiene 30 años. ¿Verdad? Entonces, cuidado con eso. Pero eso fue lo que pasó para esa temporada, ¿verdad? Sacaron muchos niños de las escuelas educativas que atendían necesidades educativas especiales y las mandaron al sistema regular. ¿Fuimos el único país que golpeamos así? No. Yo estuve en una conferencia con unos españoles que hablaban también de inclusión y dicen, ni se preocupen, España fue lo mismo. Allá la pobre gente se fue a dar en las narices. ¿Por qué? Porque agarraron todo lo que fue educación especial y lo tiraron a lo regular. Y vinieron las maestras y empezaron a decir, ¿y aquí cómo? Y los niños y los padres no les explicaron nada. Entonces viene la mamá y me dice en la consulta, si a mí me hubieran explicado como usted me lo está diciendo, creo que hubiera sido más fácil y hubiera entendido el proceso y hubiera buscado otra institución, pero siempre tenerlo escolarizado. Pero la desinformación es nada más, tiramos políticas, el Ministerio de Educación las tira y los centros escolares o los centros educativos solo las tenemos que absorber y ver cómo las ponemos en práctica. Esto es lo que ha pasado entonces también a nivel mundial, no solo aquí en El Salvador, que es esto de inclusión. Bien, otros de los fundamentos los encontramos en el informe de la UNESCO para 1996. Y aquí habla que la educación inclusiva implica que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluso aquellos que presentan discapacidad. Aquí ya entra ese término. Allá teníamos otro término médico, pero también aquí ya se incluye el término discapacidad. Quiere decir que todos tienen que salir de escuelas de educación especial. De hecho, me están diciendo que este año, y a nosotros nos ha pasado, no es que me están diciendo, nosotros, como les mencioné, atendemos varios diagnósticos. Varios de ellos están en el ISRI. Entonces, en el ISRI están educadoras especiales. Como el Ministerio de Educación quiere que las maestras sean de su especialidad, parvularia, parvularia, lenguaje, lenguaje, ciencias, ciencias, cada quien de su área. Entonces, las educadoras especiales, ¿a dónde nos vamos a meter? Es que educación básica puede dar, cualquier cosa, educación básica. Entonces vienen ellas y ahora lo que están haciendo es que ellas, como se quedaron sin la plaza en la Escuela de Educación Especial, están promoviendo que estos padres regresen con los niños a la Escuela de Educación Especial. ¿Ya? La mamá, al menos de la niña con síndrome de Down, nos decía, es que a mí me han obligado a irla a matricular a la Escuela de Educación Especial del ISRI, pero yo sigo pagando el colegio, porque yo necesito traerla aquí avanza más. Pero entonces, ¿qué estamos resguardando? ¿Nuestro trabajo o el desarrollo de ellos? Y ayer era donde decía, entramos en conflicto, ¿verdad? Y es un conflicto de intereses. No es lo mismo solo estar en el ISRI que estar en el ISRI y en el área de educación. Entonces, sí, ellas están resguardando su empleo, pero también estamos yendo contra lo que es la inclusión, porque estamos sacando
ya de colegios regulares a niños que quieren ingresar o desarrollar más nuevamente para educación especial. Aquí es donde falta quizás un poquito de monitoreo del Ministerio de Educación para ver cómo es que vamos a quedar, pero sí, las escuelas de educación especial, nada menos me dijeron que ya la de ciegos va a desaparecer también de San Salvador. En el foro consultivo, dentro de lo que es la educación especial, en Dakar, lo que es educación para todos, perdón, de Dakar, hicieron el análisis de por qué se estaba invirtiendo tanto en lo que era educación con un enfoque inclusivo, pero no se daba respuesta a las necesidades. Porque todos los países reportaron una alza en la matrícula en educación para todos, pero dijimos que faltaba lo que era la inclusión. Entonces, con esta conferencia de Dakar se hace el análisis que, a pesar que se estaba invirtiendo en los países para la inclusión, no había desarrollo económico, no había mejoras. Entonces, se supone que el sistema mundial o el Banco Mundial invierte cuando nosotros crecemos económicamente, pero solo financiaban, pero no se crecía, económicamente estancados, porque creyeron que ya con la inclusión todos iban a llegar al sistema educativo, todos iban a crecer en el sistema educativo, iban a tener una profesión, iban a trabajar y el PIB del país crecía. Lo vieron, la ayuda internacional es algo económico y las teorías dicen a mayor educación, mejor salario, hay un crecimiento, pero no se dio aún cuando se estaba financiando. Entonces Dakar promueve entonces otras políticas educativas. Los principios son dos, únicamente los principios de la educación inclusiva, y la primera es la aceptación de la comunidad. ¿Pero qué es una comunidad? Una comunidad es donde me aceptan tal cual soy, con mis limitaciones, y me van a ayudar a potenciarme, me van a ayudar a ser mejor. Esa es la comunidad. Quiere decir que el niño o la niña con una dificultad se va a sentir parte importante de su grupo de reacción o con el grupo con el que convive. Tiene una asignación, cumple un rol, desempeña una función. ¿Ya? Como lo dijimos en educación, ¿qué es educación? Primero yo dependo totalmente, pero eso es potencial. Después yo tengo que ser más independiente. Quiere decir que yo puedo formar parte de una comunidad y ser activa en la comunidad. No solamente ser parte, yo soy parte de esa comunidad, ¿verdad? Pero ¿qué hago? ¿Qué rol desempeño? Entonces, eso es lo que debe de construirse, el principio de aceptación de la comunidad. Visualizar lo que realmente existe, pero no visualizarlo para sobreprotegerlo, visualizarlo para impulsarlo. El otro principio es respeto a las diferencias y reconocimiento de la diversidad. Cuando yo respeto la diferencia, entonces yo estoy reconociendo a la persona diferente. Estoy aceptándola y estoy trabajando con ella. Por diversidad entonces se va a entender un rasgo que me caracteriza a mí, que yo soy diferente, pero que esa diferencia, más que una limitante, es una oportunidad social de mi comunidad para crecer y hacerme crecer. Porque si yo lo veo entonces como ser diversidad, como una dificultad que me va a limitar, entonces mi comunidad, lejos de potenciarme, como que no me está ayudando mucho. Entonces el sistema educativo, ¿qué tenemos que ser? Posibilitantes, una comunidad que realce, que suba, que sabe hacer el niño. El niño no llega como una tabla en blanco. El niño ya trae información, ya tiene habilidades. Más lo que nosotros podamos poner ahí, quiere decir que ya tenemos algo por hacer. Tenemos una persona que realmente está creciendo, tiene sus habilidades y yo únicamente estoy acompañando en su proceso. Este es el instrumento que les comentaba de cómo nos ayuda para que nosotros seamos una institución con inclusión, ¿verdad? El índice es
un documento que ha sido preparado para que nosotros vayamos paso a paso. Como lo dije antes, la inclusión es un proceso, la inclusión educativa es un proceso, y nos va marcando. Si usted me dice, mire, y ese es el único documento que existe para poder llegar a ser una escuela con inclusión, le digo, este es el que propone la UNESCO. Pero Colombia tiene otro instrumento también, está más contextualizado a su realidad, y nos dan el permiso también de contextualizarlo. UNESCO lo ha propuesto, pero nosotros en nuestra institución nos sentamos, valoramos, hacemos los análisis y llevamos el proceso que propone Índice, haciendo los cambios que sean necesarios para nuestra institución. ¿Qué quiere decir? Esto no se trata de que vamos a hacer un índice para todo El Salvador y que todas las escuelas van a usar el mismo índice. Hasta esto es inclusión. Índice dice, no, va por institución, porque las realidades de cada institución son diferentes. Porque las necesidades que una institución está llevando a cabo, está atendiendo, otras no. Entonces, necesita políticas diferentes, establecer una cultura diferente y hacer prácticas diferentes. Por eso es que Índice da permiso, la UNESCO dice, esto es una guía, y luego usted modifique. Bien, ahí está. Índice es un conjunto de materiales diseñados para apoyar a las escuelas en proceso de avanzar hacia la educación inclusiva. Ahí están todos los instrumentos. Yo le voy a dar este día para que comience a analizar su institución educativa y vaya anotando, porque a partir de ese diagnóstico es que nosotros vamos promoviendo cambios. Pero como sabemos, aquí psicólogos, padres y maestros, todos partimos de un diagnóstico. Si no sabemos qué vamos a intervenir, no vamos a llegar a ninguna parte. Necesitamos ese diagnóstico y aquí están los instrumentos de análisis. ¿Lo puede hacer solo? Podría, pero se va a llevar más tiempo en hacer una institución educativa con inclusión. Es mejor que su escuela, su colegio, su universidad trabaje en equipo, constituya ese equipo. Y ya vamos a ver también más adelante que es necesario que cuente con un observador externo o un amigo de la institución para ver si nos vamos equivocando o no, si vamos en el camino apropiado o no. A veces a nosotros los maestros que nos cuesta, ¿verdad?, tener buenas relaciones con los padres, porque de repente es que a ese papá le cae con mal, ¿verdad? Ay, es que esa señora es grosera, me trata mal. Sí, es cierto. Mire, y cuando llegue un estudiante con dificultades, va a ver que esa mamá es peor, porque sobreprotegen, porque saben que hay una dificultad allá. Entonces, a cada rato quiere hablar con la maestra, a cada rato le dice, ¿usted por qué no hizo esto? ¿Y usted por qué no lo cuidó? ¿Y usted qué debería de hacer? Y empiezan a darnos indicaciones de qué es lo que nosotros deberíamos de hacer en el trabajo. Pero ahí está el consejo, mire, hágase más cercano con ese padre de familia. No deje que se vaya con una pregunta ni insatisfecho de usted. Acérquese más. Y va a ver que en cuanto más atención le ponga, entonces se va a tranquilizar. Ignóralo y ahí lo va a tener todo el día. Y todos los días. Y empieza a hablar con los otros padres de familia. Es que qué bárbara esa maestra, ¿verdad? Mala salió este año esa maestra. Es que la deberían de cambiar. Y si es educo, vea, con mayor potestad, la quitamos, vea. Y si es el sector privado, medio hablan mal de la maestra y allá va la dirección, vea, no, mejor la quitamos, vea, porque está actuando en contra de la empresa. Entonces, no, mire, valore, hable con esos padres, porque algo están sobreprotegiendo. Y usted como maestra sabe, o como maestro, que hay una dificultad de aprendizaje ahí. Y a los padres no les gusta escuchar, su hijo no puede. ¿Por qué? Porque usted solo le llama y le dice lo que no puede o lo malo que hace, póngase en el plan de papá o de mamá. Y usted va a decir en algún momento, ajá, ¿y usted para qué estudió? Si usted se supone que es la que tiene que intervenir ahí. ¿Cuál queja? Más queja y más queja, y papá va a hablar en contra de usted.
acérquese y veamos qué hacemos juntos. No hay papá que se resista a decirle, mire señor, vamos a trabajar juntos. La familia, el colegio y si es necesario un profesional más, lo vamos a buscar. Pero lo que queremos para nosotros y para mí como su profesora de este año, yo quiero que su hijo aprenda. Ay, se lo echó al bolsillo. ¿Por qué? Porque usted se puso de su lado. Usted le dijo, yo quiero lo que usted quiere y yo soy su cómplice. Entonces, haga una alianza con esos padres y va a ver que quien sale beneficioso, uno es usted y su trabajo, y dos, le van a apoyar con el niño, la niña o el adolescente. Ese es el mejor contacto que nosotros podemos tener, hablar con los padres. Si para el psicólogo es necesario entrevistar papás y entrevistar maestros, para el maestro es todavía más necesario tener al padre de familia ahí, porque es su único aliado. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de índice? Es construir comunidades escolares que colaboren entre sí para poder satisfacer las demandas de la niñez o la adolescencia con dificultades. Ahí estamos construyendo entonces. ¿A través de qué? De un proceso de autoevaluación, autovaloración. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué nos hace falta? ¿Y hacia dónde queremos llegar? Este es el proceso que nosotros vamos a seguir entonces a través de generar una cultura de inclusión, generar políticas que respondan a esa cultura y prácticas que los maestros y todo el personal que compone la institución conozcan y sepa ejecutar. Porque a veces si fallamos por problemas de comunicación. Y era lo que les decía con el niño de primer año de bachillerato y la clase de matemáticas. ¿Qué falló ahí? La comunicación. No haberle dicho al maestro que ahí teníamos que ir con inclusión. Teníamos que dar un poquito todavía más. Entonces, ahí es la idea, que nosotros vayamos cumpliendo esas fases. Ahí están las dimensiones. Pues la primera es generar una cultura. Quiere decir que nosotros vamos a convocar a padres, maestros, estudiantes, comunidad educativa en general, para explicarle qué es la inclusión. ¿Cuándo lo puede hacer? En las escuelas para padres. No acostumbren al padre de familia a ir a una escuela para padres para poner quejas. Las escuelas para padres no son para quejas. En la institución donde yo di la primera, aquí donde trabajo actualmente, en el colegio, cuando yo di la primera escuela para padres, una señora se levantó enojada y dijo, bueno, y es que ahora yo no voy a poder decir todo lo malo del colegio. Le dije, ¿cómo no, señora? Usted puede, haga una cita conmigo y con gusto yo le voy a atender. Pero si usted me quiere decir lo malo del colegio, lo vamos a tratar en privado y nosotros vamos a trabajar por hacer los cambios que usted nos recomiende. Pero una escuela para padres es eso. No es que a la pobre maestra la van a sacrificar ese día. Y empieza, es que digo que la maestra de primer grado no hizo esto conmigo. Y es que la de tercer grado esto otro con el mío. No, escuela para padres no es día de quejas. Eso se arregla otro día. Es una cita concertada con la maestra, con la institución, para escucharle y llegar a acuerdos. Pero para que saquen los trapitos al sol no es la escuela para padres. Entonces, transformemos la visión de los padres para que ese día lleguen a aprender algo. Para eso es escuela, no para hablar de problemas. Ahí nosotros le vamos a explicar a los padres qué es inclusión. Ahí en Escuela para Padres le vamos a decir cuáles son algunos diagnósticos que vamos a tener en el colegio o que ya tenemos en nuestra institución. ¿Qué vamos a atender? ¿Cómo los vamos a atender? Lastimosamente, al inicio de la inclusión pasan cosas inesperadas. Esta niña que les cuento que cuenta con el síndrome Down, al inicio cuando ella abrazaba, temblaba y tendía a morder. Entonces mordía de donde agarraba a los niños. Tuvimos una que le agarró aquí, abajo del pezón, y la mordió porque se ponía nervioso. Nosotros no sabíamos que eso iba a pasar a la hora, y está en parvularia, ¿vea? Entonces las mamás de parvularia imaginarán, ¿vea? Ay, que no les puede pasar una pluma por aquí que les deje la seña ahí,
porque le pegaron a mi hija, qué pasó con mi hija y dónde estaba la maestra. Y aparte que en el colegio están las asistentes en parvulario, estando dos en el salón de clase, ¿y qué pasó? Vea, nadie la cuidó. Pero la niña igual la agarró a la otra, la abrazó y la mordió. Entonces son cosas que nosotros, los diagnósticos dan diferentes signos de repente. Entonces, como ahí hablar con los padres y mire señora, si lo siento, tenemos este diagnóstico, estamos atendiendo, la verdad que no esperábamos que esto fuera a suceder, no es propio en los niños, sí tienen, a veces se descontrolan emocionalmente, pero no esperábamos una reacción como esta. Pero lo hablamos de una manera profesional, que un padre y que el otro entiendan y que vamos a trabajar en esto. Ahora me preguntan, ¿y la niña sigue mordiendo? Les digo, no. La niña acaba de terminar su segundo año en la institución y la niña ya no lo hace. ¿Pero qué es esto? Un proceso. ¿Qué generamos? Cultura. ¿A través de qué? Escuela para padres con los padres. Y si es con los otros maestros y hay psicólogo en la institución, el psicólogo tiene que hacer capacitaciones para los maestros, en las que les esté enseñando las diferentes dificultades que van a atender en el salón y cómo las podemos atender. ¿Cómo vamos a hacer el abordaje con los padres de familia? Porque a veces eso nos falta como maestros. No conocemos el abordaje que le damos con los padres. Y entonces el papá o la mamá, lejos de salir satisfechos, salen más molestos. Y entonces amenazan y dicen, yo me llevo a mi hijo o mi hija de aquí. Porque hoy le fue mal con la maestra. ¿A dónde fallamos? Proceso de comunicación. ¿Dónde fallamos? En la cultura. No le explicamos al padre o a la mamá qué es lo que está pasando. No explicamos la nueva visión que tenemos como institución educativa. ¿Qué quiere decir esto? No aleje al padre de la institución, acérquelo. Ya no sea una maestra que evita a ese papá, a esa mamá, atráigalo. Y entonces usted le va enseñando los cambios que vamos a tener como institución. Eso genera cultura. Esos padres difíciles pueden ser los que sean los observadores externos. Como son bien críticos, nos pueden ir ayudando más. Dicen, no, ahí como que el colegio se va equivocando. A ver, díganos, ¿en qué? ¿Cómo lo considera? ¿Cuál sería su apuesta? ¿Ya? Y van a decir, ay, no, es que estos papás son, si ni estudiados son, pero tienen lógica de vida. Y es que no, hombre, si ellos solo ven la tierra saben. O se fueron para Estados Unidos y allá trabajan de lo que fuera. No, ¿verdad? Pero sí saben de leyes ahora. Aunque no se sepan el artículo, le dicen la lepina. Y es que mire, la lepina dice. Entonces ahí usted, por favor, estudie lepina para decirle cuál artículo. Y ahí entonces ya lo noqueó, no sabe. Bien, vamos entonces a generar políticas. Vamos a generar procesos. ¿Cómo es eso? Existe un equipo. Al existir el equipo, entonces nosotros generamos un proceso. ¿Qué quiere decir? El maestro es el que identifica que hay una dificultad ahí, si nos llega sin diagnóstico. Si nos llegas con diagnóstico, entonces la psicóloga o el psicólogo atiende a los padres de familia junto con el niño. Y entonces pregunta, ¿ustedes ya tienen evaluación sobre esto? Tráiganos una copia. Porque usted va a respaldar ante el Ministerio de Educación que tiene una dificultad dentro del salón diagnosticada y que le va a dar entonces un trato diferente. En el expediente debe de estar ya la copia de esa evaluación. ¿Quién va a estar de cabecera entonces ahí? La política va a decir que cuando ya llegue con diagnóstico será el psicólogo el que va a salir a la cabecera. Si no, entonces en el transcurso del año, los primeros meses, va a identificar la maestra que ahí hay un problema. La política entonces puede decir que cuando llegue un niño que no ha sido diagnosticado y la maestra reconozca una dificultad, la maestra lo va a reportar a su dirección, a coordinación general, y luego este va a ser reportado a psicología. Y ya entonces se van a citar a los padres de familia. ¿Quiénes pueden estar? Puede estar la maestra, que lo tiene toda la mañana o la jornada de la tarde, el psicólogo y los padres de familia. ¿Por qué? Porque vamos a conversar de algo tan importante como es el proceso educativo de los niños. Políticas.
¿Qué es lo que voy a hacer? ¿En qué momento lo voy a hacer? ¿Qué documentos tengo que tener llenos al momento de una entrevista? A veces nosotros maestros llamamos a los padres también sin objetivos, solamente para poner queja. Pongámonos un objetivo. Si yo le voy a decir el evento, pero ¿cuál es mi objetivo? Que me ayude, que conversen con él, que lo metamos a un proceso de educación social. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Entonces yo ya puedo llamar a los padres y decir hacia dónde vamos. Pero si solo pongo la queja, el papá se fue igual y lejos de todo se va a enojar con usted. Bien, si van a tener modalidades de apoyo, también ahí tienen que estar plasmadas. A nosotros el Ministerio de Educación como instituciones nos pide en el PEI que tengamos al menos 4 o 5 proyectos más. Este puede ser uno de los proyectos que nosotros presentemos al Ministerio de Educación. Y este va a amarrarle a usted al PCC, al PEA, el PG y su planificación. Quiere decir que cuando el Ministerio de Educación llegue y le pregunte, ¿y usted por qué está haciendo esto? Entonces usted le dice, porque tenemos un proyecto nosotros de tener educación inclusiva. Y entonces lo venimos amarrando desde el PEI y descendemos. Hasta que yo hago esto en el salón de clases con los niños que tengo. ¿El Ministerio de Educación tiene entonces cómo decirle está equivocada? No, porque usted tiene los documentos legales bien establecidos. Tiene la línea de trabajo. Y hay documentos actuales, no sé si aquí en Oriente ya capacitaron a escuelas, pero ya están poniéndole a ciertos centros educativos que son centros educativos inclusivos o con enfoque de inclusión, algo así. Y han dado manuales para lo que es la adecuación y para cómo llegar a ser también, que reúne casi las mismas características. Si entonces el centro educativo no agarra índice como la línea de acción, entonces que tomen los que el ministerio está dando actualmente. Pero eso querrá decir tenerlo desde el PEI hasta descenderlo a nuestras planificaciones. Ahí sí, ¿verdad? No tenemos ahí dónde perderlos, tenemos la misma línea. Y también las prácticas. La práctica es cómo vamos a engranar todo eso, cómo va a funcionar. Vamos ahí entonces en la práctica es donde se refleja la cultura y las políticas que se han generado. Ya nosotros recibimos un niño con alguna dificultad, pero simplemente la comunidad absorbe. Ya no tenemos dificultades. Me dicen, pero ¿y cómo? ¿Y los papás lo aceptaron? Sí. Pero ¿y cómo? ¿Y los estudiantes qué dijeron? Nada. Sí, porque ya ellos ya lo saben, ya no pasa nada. Cuando este joven llegó que le habían hecho bullying y que tiene deficiencia intelectual, en el primer año general les digo, miren, viene un joven que tenemos que apoyar. Le hicieron bullying porque aprende, al igual que todos nosotros aprende, lo único que lo hace más despacio. ¿Creen que lo podemos apoyar? Sí. Entonces aquí cero bullying, sí, señor, cero bullying. ¿Ya? ¿Pero qué? Lo conversamos y ahí no pasó nada. Y de repente ya buenos amigos que se ríen de una cosa, se ríen de otra, pero el joven se siente bien. Y la mamá dice, muchas gracias, mi hijo está feliz, ahora aquí dice que hasta lo han integrado, está en tal grupo, bailó en septiembre. Lejos de ser bulineado, ya hay cultura de inclusión. Eso es lo que tenemos que generar, que llegue alguien diferente, que la diversidad esté presente, pero que ya no pasa nada. Es un ser humano igual que los demás. Les decía yo, a ver, ¿a ti qué te cuesta más? A mí me cuesta tal cosa. Bien, entonces es igual que tú. A él le cuesta otra. ¿Y tú en qué eres bueno? En tal cosa. Es igual a él es buenísimo en computación. Entonces, reconocer lo bueno y reconocer que todos, como quien dice, tenemos el talón de Aquiles ahí, que nos dan y nos botan. Entonces, igual son ellos. La cultura genera prácticas y genera políticas y ya luego solo vemos práctica, ¿verdad? Ese es el camino
que nosotros podemos llevar para ser una institución con inclusión educativa. Ese es el proceso, vamos en etapas entonces. Vamos a ver un video que es de este caso que les decía, del síndrome X frágil. Ellos llegaron, ya ha iniciado el año escolar este año. Y tenemos 2 hijos, Mariela de 7 años y David de 5 años. Queremos contar un poco nuestra experiencia en el área de la inclusión, pues nuestra familia tiene varias peculiaridades. ¿Qué es lo que significa la inclusión desde nuestro punto de vista como padres? Hola, Castellanos, José Marieta, José Mauricio, y tenemos 2 hijos, Mariela de 7 años y David de 5 años. Queremos contar con nuestra experiencia en el área de la inclusión, pues nuestra familia tiene varias peculiaridades. Bueno, ¿qué es lo que significa la inclusión desde nuestro punto de vista como padres? Tenemos 2 hijos, como decía mi esposo, una nena de 7 años y nuestro hijo más pequeño que tiene 5 años. Cada uno tiene sus peculiaridades. Mariela tiene déficit de atención sin hiperactividad. Es una niña muy inteligente, con mucha capacidad. Y también tenemos a David, que tiene un síndrome que en nuestro país es muy poco conocido, que se llama el síndrome X frágil. Es un síndrome que le da cierta discapacidad mental y es muy parecido a lo que es el autismo, aunque en muchos rasgos no es lo mismo, pero para que se hagan una idea, pues tiene características bastante similares. Desde nuestro punto de vista, el tema de inclusión en nuestro país ha sido bastante difícil. Nuestra hija, a pesar de que ha sido y es muy inteligente, el año pasado pues tuvimos un problema en el colegio en que estaba, en un colegio en que a los niños los quieren hasta cierto punto perfectos, que todos se comporten bajo un mismo patrón, y eso a nosotros pues nos complicó, pues eran notas de la niña no trabaja en clase, mucho platica, pero no había cierto apoyo de parte de la maestra, a tal punto que al final la hizo a un lado o la etiquetó, y eso fue bastante frustrante, tanto para ella, la niña, como para nosotros como papás. Incluso al punto que nos obligaron a firmar documentos donde ella iba a ser condicionada, así como hablaba. Buscamos soluciones por todos lados y los profesores en sí no nos apoyaban, no nos daban solución, más bien nos daban un problema. Y el punto de dejar marginada a nuestra hija empezó a afectar bastante. Tuvimos que llevarla a un psicólogo a evaluarla
y a determinar cuál era el problema, porque en ese momento no sabíamos que ella tenía déficit de atención, sino simplemente ella se había desarrollado de una forma, digamos que bastante normal, lo único que distraída y pues juguetona como todo niño, pero ya el hecho de que fuera tan repetitivo, que la profesora la etiquetara, que la marginaran, que se burlaran de ella, ¿sí? Casi haciendo bullying, nos puso en alerta y pues buscamos soluciones a través de psicólogos, a través de neurólogos, dejándole terapias de concentración y bueno, a tal punto que casi a final de año, estamos hablando de algo de septiembre del año pasado, la psicóloga nos dijo, Mariela, en ese colegio, en esas condiciones, no va a prosperar, va a tener más problemas que beneficios. Así que busquen un colegio donde sean inclusivos, donde ellas se desarrollen mejor. Y pues empezamos la búsqueda, bastante difícil por cierto, porque nos pusieron, la psicóloga dijo, busquen un lugar donde sean pocos niños en el aula y que sean inclusivos. Nos dimos a la tarea y al final pues escogimos un colegio que tenía estas características, obviamente difícil de encontrar, pero lo encontramos. He ahí el punto. La inclusión en nuestro país no es en todos los lugares, son en ciertos lugares y bien complicadas, bien escasas. ¿Y por qué? La inclusión en muchos colegios lo ven como un problema, porque son niños que les van a generar más dificultades, van a tener que requerir más personal para atenderlos. Pues exigir más a los profesores para que atiendan a los niños con estas condiciones. Entonces, realmente la discapacidad la ven no como algo que es necesario, sino más bien como un problema que a nosotros como papás, y no somos los únicos, aquí estamos dando un ejemplo de esto, y pues a nosotros se nos ha dificultado, pero en sí la inclusión ha sido para nosotros una solución grande, porque nos ha permitido escolarizar bien a nuestra hija, y pues ya vamos a contar un poco de nuestro hijo, porque por su condición un poco más diferente que nuestra hija. Así que mi esposa les va a contar un poco más de nuestro hijo. Bueno, en el caso de nuestro hijo, bueno, con él ha sido un proceso difícil como padres. No es fácil tener un hijo especial. El esfuerzo de unos padres con un hijo especial es, no sé si el doble, el triple, no les sabría decir. Pero uno como papá siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y en el caso de David, pues para nosotros nunca nos imaginamos que él venía con una discapacidad. Nos fuimos dando cuenta de sus diferencias a medida que iba pasando el tiempo, a tal punto pues que los médicos no nos sabían decir qué es lo que él tenía, pero desde que vimos que faltaba la parte motora, empezando porque en aquel momento, o sea, se supone que no debería hablar de nada, pero empezamos a apoyarlo con terapias, con estimulación temprana. A tal punto también llegamos que el médico nos daba un diagnóstico, nos daba otro, al final en su conclusión nos dijo el niño es autista, pero nosotros siempre como padres estaba esa espinita ahí porque decíamos, no, pero el retraso en el neurodesarrollo tiene que tener una causa. Por ahí como investigamos y fuimos a descubrir de que el niño tenía el síndrome X frágil. David es un niño alegre,
ahorita con casi 6 años, él todavía no habla, pero los avances que ha dado han sido inmensos. Desde los 10 meses más o menos lo inscribimos en una especie de guardería que le da muchísima estimulación. Ellos nos han ayudado muchísimo, a pesar de que no es el fuerte de ellos tratar con niños con necesidades especiales, pero ellos aceptaron mucho a David, lo incluyeron como los demás niños, nos ayudaron mucho, pero llegó un momento en que, bueno, ahí se supone solo era para bebés. Terminamos el año pasado y este año pues con el nerviosismo, con la preocupación de no saber cuál iba a ser nuestro siguiente paso, por lo difícil que es encontrar un lugar adecuado para él. No se imaginan ustedes la preocupación como padres de decir, Dios mío, ¿será que en este país encontraremos un lugar adecuado para venir? Y si los había, pues por las nubes, fuera de nuestras capacidades. Tocamos muchas puertas, muchas no nos parecieron adecuadas para él, porque David necesita un trato especial. O sea, él es un niño inquieto que necesita como estar enfocado en él, pero con mucho potencial, muchísimo potencial. Su ritmo de aprendizaje es lento, pero él aprende. Entonces, cuando el médico en un momento nos dijo de que él quizás no iba a ser escolarizado, pues el mundo se nos derrumbó. Fue bastante difícil, pero no perdemos la fe, no perdimos la fe, y hasta el momento pues creemos de que, o sea, en el propósito de vida que tiene es para algo bueno. Nuestro deseo es pues que sea un niño aceptado. Bendito Dios, encontramos un lugar que nos ha abierto las puertas, totalmente inclusivo. A nosotros nos toca trabajar con David con una maestra sombra por su misma condición, pero el hecho de que el colegio investigue sobre su síndrome, las profesoras se sumerjan tanto en cómo poderle ayudar. O sea, eso es tan importante, porque en este mundo nadie es igual a otra persona, cada quien tiene su ritmo de aprendizaje, cada quien tiene su capacidad, puede ser bueno para una cosa, para otras. Unos pueden ser auditivos que aprenden solo escuchando. Hay tantas formas, y muchas veces nuestra misma sociedad, los mismos educadores cierran las puertas. Si se etiquetan, se encajonan, y eso para nosotros de padre, créanme que es sumamente triste, frustrante, preocupante, y no hay mayor satisfacción pues que encontrar un lugar donde se les apoye, donde se les dé o sea, la ayuda que necesitan. Obviamente nosotros, aparte de su educación, seguimos en terapia, seguimos en estimulación. O sea, eso es un proceso que no termina, pero la satisfacción o la alegría de que nuestro hijo pues vaya aprendiendo, porque no es lo mismo que esté en un hogar o un colegio o lo que sea de niños solo con necesidades especiales. Hay ciertas cosas que solo aprenden los niños neurotípicos, es decir, a convivir, la parte social. Bueno, ¿qué les puedo decir?
decir, hay muchas cosas positivas. Obviamente quizás habrá un momento en que ya no podamos seguir, pero lo que más deseamos es que se desarrolle su máximo potencial, y es lo que queremos para nuestros hijos, ¿verdad? Que no sean etiquetados, que sean apoyados, que haya gente comprometida, porque pues, como les decía, todos somos diferentes, todos necesitamos apoyo diferente. Simplemente con nuestros hijos, nuestra condición no es normal. Tenemos condiciones diferentes, pero gracias a la inclusión nos ha permitido lograr esa normalidad en nuestros hijos, esa normalidad en la vida de ellos, que se sientan parte de todo, porque el hecho de que un profesor te imagine que un alumno, un compañero se burle de ti porque no hagas bien la tarea, eso, créanme, que duele en el alma. O el hecho de que tu hijo no hable, que no sepa defenderse o poder expresar lo que quiere, eso es mucho más difícil. Pero créanme que el hecho de que nuestros hijos hayan encontrado lugares donde la inclusión les ha permitido desarrollarse. Nuestra hija, por ejemplo, en el lugar donde está, en el colegio donde está, toca violín, va a clases de danza, recibe inglés en casi todas las materias, aunque le cuesta, pero se ha desempeñado de la manera. Y nuestro hijo, no se diga, del año pasado, que ya pues, cumplió los 4 años, pues obviamente la guardería donde estaba ya no podía estar, pues ya era su edad máxima, pues, estaba con niños de 2 años. Entonces, encontrarnos donde está ha sido una fuente de luz para él. Empezó con 3 palabras: hola, mamá, papá. Hoy dice las vocales, dice partes del cuerpo, dice los números, repite palabras que oye. Más que el poder ciertas cosas decirlas con sus propios medios, lo que más nos importa y lo que más nos alegra es la interacción con ellos. Ayer es acogido como un niño más, y los demás niños lo ven como uno más de ellos y juegan con él, juegan pelota, gritan gol, él grita gol. Eso es una ganancia que nada lo puede pagar, y esa es la inclusión. Es permitir que otro que tiene una condición diferente sea aceptado y mirado, y se mire igual que los demás. Créanme que lo que ustedes están haciendo hoy, aprendiendo hoy, es valioso. Valioso para familias como nosotros. Nosotros somos un ejemplo nada más de lo que vivimos. Muchos padres con niños autistas, hay muchos padres con niños con discapacidades o capacidades especiales, de lento aprendizaje, con hiperactividad. En fin, ustedes mejor que nosotros van a conocer estos niños. Solo les pedimos que sean más abiertos, que los acepten tal cual son, que potencien todo lo que ellos pueden hacer. Tal vez estos niños no podrán ser los Einstein en física o en matemática, o química, ingenieros, doctores, pero sí podrán ser pintores, sí podrán ser jardineros, que se defiendan y que hagan lo que a ellos les gusta.
estoy seguro que nuestros hijos, a través de la inclusión, van a lograr esas metas. Yo no sé si mi hija, por ejemplo, va a ser una gran violinista. Hoy ya empezó, le gusta. O va a ser una gran danzarina. Ahí está bailando. Es lo que le gusta. Apóyennos, ayúdennos y denle las herramientas para que en el futuro estos niños sean forjadores de nuevas ilusiones. Gracias. Bien, ahí tenemos un pequeño testimonio de lo que son padres de familia realmente preocupados por encontrar una institución donde su niño o su niña sea aceptado. ¿Qué es lo que nos piden a nosotros como profesionales? No cerrarnos ante una etiqueta diagnóstica, ¿sí? Sino valorar al ser humano que nosotros tenemos enfrente. La etiqueta diagnóstica nos sirve, sí, a mí me sirve como psicóloga, también me sirve como educadora especial. ¿Pero para qué? Para buscar las herramientas necesarias para educar a un niño o una niña. No para limitarla, no para cerrarla, no para segregarla, sino para buscar. Dentro de las características que menciona el padre de familia, al inicio yo nunca había trabajado con un niño con un síndrome X frágil. Y me preguntó la directora, ¿usted sabe el diagnóstico? Sí. Ya, como psicóloga sí. Pero intervención desde el aula no. Yo le miento y le digo, sí, es verdad que yo me las puedo todo. No, yo no sabía. Le dije, mire, no sé. Si usted lo acepta, aceptémoslo y el compromiso es que nos capacitemos cuando estemos ahí montados. Entonces justo el niño entró al colegio y la maestra igual. Lo bueno de la maestra fue que tiene un enfoque social comunitario. Entonces le dije yo, usted me sirve, pero es que yo no conozco nada de lo médico. A usted no le interesa lo médico, a mí me interesa lo social comunitario que usted tiene, porque usted va a dar más. Ahí lo médico ahí me lo deja a mí y al psicólogo, al neurólogo que lo mira o al psiquiatra. Usted va a hacer su parte. Su parte es ser educador. Su parte es mantener ese enfoque, no se meta en lo médico. También para nosotros como profesionales a veces resulta difícil, y ella nunca había sido maestra sombra y nunca había tenido una atención tan cercana con un diagnóstico como el que tiene el niño. Hubo un día por la tarde que ya casi a la hora de retirarse, ese día ni esperó que retiraran al niño. Salió corriendo, entró a mi oficina y me dijo, yo necesito hablar con usted hoy. Y yo dije, ya se fue, vea, porque la mujer no iba a aguantar la presión. Vale, siéntese a ver qué es lo que pasa. Y se echó a llorar. Y me dijo, yo no sé qué voy a hacer, pero la verdad que eso yo nunca lo había visto, y ¿cómo yo le ayudo a este niño? No sé. Entonces ella ya lo comenzó a llorar y le dije, bueno, eso me importa más que usted sepa, porque con esas lágrimas usted me está diciendo, yo soy un ser humano sensible, y con su sensibilidad entonces es más fácil trabajar. Ahora, por algo yo la felicito, y es que usted lloró enfrente del niño. No, la primera felicitación, por favor no me vaya a llorar jamás enfrente del niño. No se vaya a sentir frustrada y se lo demuestre al niño. Por favor, en la primera usted lo deja con la maestra titular, con la asistente del grado, y se viene conmigo. Pero eso no lo voy a hacer jamás enfrente del niño. Justo no lo ha hecho. Pasó esa crisis y ella, como les digo, surge el problema de decir mi niño.
y entonces empiezan las dos maestras, la titular y la sombra, a ver quién tiene más por el niño. Entonces cuando siento a las dos maestras ante esa dificultad, les digo yo, aquí no me interesa que si lo quiere como mamá o si no lo quiere como mamá. Aquí ustedes las dos son profesionales. Yo necesito ver gente profesional y comprometida. Y entonces las dos entienden su rol, las dos se quitan de celos y cada quien hace lo que le corresponde. A veces lo que no identificamos es cuál es el rol que yo desempeño en la educación. En ese momento se da una capacitación para maestras sombras y allá vamos. 4, a meternos a la capacitación para maestros sombras. Y entonces ahí comprende la maestra titular cuál es su rol de maestra titular y la sombra comprendió cuál es su rol de maestra sombra. Entonces hoy yo no tengo ninguna dificultad. La maestra titular firma lo que debe de firmar y hace lo que debe de hacer. Y la maestra sombra hace lo que le corresponde. Entonces, vemos ahora los avances del niño. Como lo menciona la familia, dice las vocales, los números, ahora hasta canta en inglés, vaya. Cuando el niño comienza y el papá nos mandó el video, le decía, David, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres ser, David? Entonces viene David y le dice, primero su cerebro comienza a trabajar y empieza a mover, a ver cómo lo va a decir. Se le queda mirando y le dice, como los movimientos de la boca no son apropiados, entonces él estiró su boca, pero ya dice, y logramos escuchar que él dice, doctor, pero se le escucha la R al final. Cuando me dicen, mire lo que dijo, hablólete. Ese niño va a hablar, así es que ustedes le hablan toda la tarde. Lo que aquí está prohibido es que a ese niño no le hablen. Tiene que hablar y buscar que él se comunique con ustedes. ¿Cuáles son unos de los avances que hemos logrado con la familia? Como ellos mismos lo dijeron ahí, ellos no conocían del diagnóstico. El diagnóstico en el país, la mayoría se va por autismo. Pero ellos lograron viajar, fueron a Guatemala y logran que les den un diagnóstico más acercado. Ahora, ¿cómo vienen al país con ese diagnóstico? Pero él está venciendo el diagnóstico. Quiere decir que más adelante nosotros lo mandamos a evaluación y el niño tiene que cambiar su diagnóstico. Porque todo eso lo vamos venciendo, vamos reduciendo. Pero ¿cómo venían como padres? Llorando, pensando que es su niño, porque hay neurólogos en el país que le dicen, su hijo no va a ser escolarizado. ¿Por qué? Porque no hay instituciones que lo vayan a recibir. Hay madres de familia que se han sentado conmigo, que vienen donde estos neurólogos y dice que ni a noveno va a llegar. Y los padres lloran. Ese es un duelo al que lo someten. Y entonces empiezo yo, ¿verdad? Como que no me gustan los médicos y le digo, señora, ¿sabe qué? El médico quizás no sabe nada de la neuroplasticidad, quizás. Ya, pero al niño aquí lo vamos a estimular. ¿Qué quiere decir? A veces la desinformación nos hace cometer errores graves. Los padres quieren oportunidades y eso es lo que nos piden. Oportunidad de incluir a sus hijos, que algo van a aprender, algo van a hacer. Como él dice, jardinería, no sé. Si va a tocar un instrumento, no lo sé. Pero que haya una institución que le abra las puertas y lo vea como una persona, como un ser humano, y lo desarrolle como tal, que lo haga independiente. Al inicio la maestra no lo dejaba, pero ni a sol ni a sombra. Y llegó la directora y le dijo, no, suéltelo, vaya soltando. ¿Cuál era el miedo? Ha sido intervenido varias veces por una venita que se le salía acá en el cerebro. Entonces el miedo era que se cayera. Pero dice, no, tenemos que ir venciendo nosotros los miedos para poder él que venza los suyos. Entonces lo fuimos logrando con él y ahora tenemos un David que se corretea, que sube y baja gradas, que anda jugando, que él canta, que ya la maestra me manda videos donde él ya participa en fiestas. ¿Cuándo él iba a participar en una fiesta? Lo teníamos, estaba aislado un tiempo. Ya después lo fuimos acercando hasta que lo logró.
Igual lo he visto con niños con autismo. No les gusta el sonido estridente o le tienen miedo a los payasos o a los globos. Pero poco a poco lo vamos acercando hasta que lo logran. ¿Qué quiere decir? En una escuela regular los niños avanzan más. ¿Por qué? Porque van a interactuar con otro tipo de niños que en una escuela especial. Entonces se unen varias dificultades y a veces hay diagnósticos que copian en la conducta de otro. Entonces ahí se nos va mezclando. Ahí se nos hace un poquito más difícil. Por eso es que la inclusión pide que nosotros socialicemos a los niños, por si copia comportamientos, que copie comportamientos que no sean de otro diagnóstico, sino que sean más que le ayuden a su crecimiento, que sean de la comunidad educativa, porque eso es lo que perseguimos, educación, rehabilitación. Ahora, con esto también no solo depende de nosotros los avances del niño. Él tiene otros apoyos fuera del colegio. Él recibe una terapia a la semana en otra institución. Él recibe el apoyo de los padres en su casa y él recibe entonces la atención en el colegio. Él recibe el apoyo médico también. Quiere decir que una intervención tiene que ser un equipo y no solamente yo maestra o yo psicólogo y yo lo puedo todo. No, tenemos que tener realmente un equipo para satisfacer las demandas de lo que exige la inclusión. Bien, después del video vamos a hacer lo que es el taller. Nos vamos a ir por grupos, vamos a hacer tríos